Profesor, ¿le puedo comentar algo? Claro, adelante, en lo que vienen los demás. Sí, es que yo entré bien tarde a la clase, pero me sentía bien mal porque me vacunaron ayer y fue la segunda dosis y ahora me sentí más mal. Claro. Es que Sí, te sucedió lo mismo que pasó con aquellos que contrajeron COVID y luego se vacunaron, que tu organismo ya tenía un antecedente del virus que te inyectaron la segunda vez y entonces provocó una reacción normal, como si hubiera sido contagiado. Pero es temporal, pasará pronto. Gracias. sí, profesor. Gracias. La ciencia aplicada para el cuidado de la salud por medio de una tecnología que se llama vacuna. Qué buen ejemplo, gracias. Entonces regresamos donde estábamos. Decía que las ciencias tienen dos divisiones. La primera división y la más corta es la de la ciencia formal. Y la ciencia formal consiste de dos ciencias, la lógica y la matemática. Lógica y matemáticas son las dos ciencias formales. Todas las demás son ciencias fácticas. Dice aquí la definición del autor que hay dos sistemas de conocimiento, los de la lógica formal y los capítulos, llama él aquí, las divisiones de la matemática pura, de la cual forma parte el álgebra, la trigonometría, el cálculo, la aritmética, y que las sociedades debieran estudiar para que enriquezcan su cultura y debieran saber mucho de lógica. Bueno, y dice que estos sistemas son racionales. Ya estudiamos qué es lo racional por la construcción mental. Son sistemáticos, esto es, conservan un orden armónico en sus elementos y son verificables, como lo es la aritmética en una suma, o verificables como la tarea que harás hoy con los silogismos. Pero dice, estos sistemas no son objetivos. ¿Cómo? Ah, caray. Sí, dice, mira, la ciencia formal no nos da información acerca de la realidad, acerca del mundo. ¿Por qué? Dice, mira, las ciencias formales no tienen por objeto de estudio a los hechos, como sí pasa con las otras. Así que las ciencias formales son la invención más pura y profunda de la creación del hombre científico, porque es sumamente complejo entender cómo de lo que existe, que es el mundo, el hombre construyó lo que no se materializa. Otros escritores acerca de este tema dicen, nunca has tú visto un número 4 en ninguna parte como parte del mundo. Y lo único que tienes es la representación de 4 en el mundo por medio de un número.
Esto es, estas dos ciencias se ocupan de los entes ideales. Y en estas líneas nos explica claramente qué se entiende por ideales. Ente es el ser que existe, existente, ente, la cosa, que solamente existen en la mente humana. Son, por tanto, creación del hombre a ese nivel. Y entonces glorifica a los pensadores de estas ciencias y les dice, a estos señores no se les conceden objetos de estudio, sino que ellos se crean sus propios objetos de estudio. Cuando estabas en prepa, profe, quizás te preguntaste, ¿cómo es posible que cálculo me tenga en esta situación? ¿Para qué quiero yo el cálculo? Ajá. Pues esa es una buena materia para ejercitar el trabajo de la mente. Y en particular, para que tú sepas que nadie debiera decirte qué estudiar de la zootecnia, sino que tú formes en ti la capacidad de crear tus objetos de estudio en la zootecnia. El propósito es aprender a pensar. Y a lo mejor si esto te lo hubieran dicho, tú habrías resuelto más fácilmente la tarea de los exámenes de cálculo o de álgebra. Bueno, sigue la explicación y dice, estos científicos trabajan con los objetos reales. Trabajan con los objetos reales y los precisan, sean naturales o sean sociales, pero no trabaja con ellos directamente, sino por medio de la abstracción. Esto es, estos científicos hacen una representación de lo real para crearse sus objetos de estudio. Y eso es en realidad lo que hacemos los zootecnistas cuando salimos a campo a hacer nuestro trabajo. Nos apartamos del mundo, creamos una representación del mundo y sobre esa representación creada por nosotros, empezamos a dibujar un plan de intervención sobre ese mundo. Y a quien más le gustan las matemáticas, más fácil les será hacer esas representaciones y trabajar con ellas. Dice inclusive, es bueno tener a estos científicos porque a menudo ellos son apoyo para las necesidades de los que se ocupan en las otras ciencias. Sociólogos, tecnólogos necesitan apoyarse en la lógica y en las matemáticas para cumplir su función. Y luego, voy a subrayar esto, y luego propone esto que está aquí. Esto es, los encara con la parte cultural y dice, puesto que los científicos de la lógica y de las matemáticas apalancan el trabajo de los otros científicos, por eso que los científicos aquellos hacen, la sociedad los tolera y hasta los estimula. Cuando tú estabas por ingresar a prepa, a nivel global, hubo una corriente para eliminar del plan de estudios a la lógica. Porque le resultó un ente intolerable
para la ciencia, para la cultura. Para ciertos actores del mundo, la lógica estorbaba y entonces promovieron que se quitara de los planes de estudio, porque el saber pensar ilumina las mentes y a los pueblos y entonces detona progreso que puede poner en riesgo a ciertos organismos que tienen interés en que las cosas no se cambien. Los grandes pensadores tienen que ver también con ese peligro o ese desafío. Ya termina diciendo, la materia prima que emplean las ciencias fácticas, las ciencias formales, perdón, la materia prima que emplean las ciencias formales no es lo fáctico, sino lo que únicamente existe en la mente. Y aquí voy a terminar diciendo, fáctico, para dejarlo como preámbulo para la clase siguiente, proviene de fact, término inglés, que significa hecho. Entonces, las ciencias fácticas son las ciencias que se ocupan de estudiar los acontecimientos del mundo, los hechos propios del mundo. En cambio, las ciencias formales estudian al mundo de manera indirecta, apoyando a las ciencias y promoviendo su propio desarrollo. Ayer en una reunión con jóvenes se habló de Stephen Hawking, el científico con parálisis que falleció recientemente, y se decía cómo alguien puede desarrollar de tal manera su pensamiento, la capacidad de su mente en el campo de las matemáticas, para proyectarlo sobre la física y otras disciplinas fácticas, para entender, por ejemplo, la teoría de la relatividad y superarla. Eso solo es posible por medio del apoyo en la matemática y la lógica. Y nosotros como zootecnistas debemos vestirnos mucho de esas dos asignaturas, pero muchísimo. Número 1, nos apoyamos en datos. Y número 2, nos apoyamos en dar sentido a esos datos para generar nuestra propuesta. Porque la zootecnia es una ciencia de hechos, pero necesita de las dos ciencias formales para que los hechos sean interpretados y entonces, por medio de representaciones de la mente, imaginarnos qué pasaría si nosotros aplicáramos tal o cual plan. En síntesis, las ciencias formales son las ciencias del pensamiento que construyen sus objetos de estudio como entidades ideales. Y sobre esas entidades ideales construye saber. Y lo que yo quería escuchar en la respuesta a la pregunta que ella es, el saber de las ciencias formales es intangible y el saber de las ciencias fácticas es tangible. Intangible, propio de la mente. Tangible, propio de la manipulación, del ascenso-percepción, de la verificación con los sentidos, del poner en práctica. Porque tiene ese componente. Y nuestra carrera contiene mucho más de práctica que de componentes ideales. Pero cada componente ideal debe tener su referente en la práctica porque la zootecnia emerge a partir de la práctica y se apoyan lógica y matemáticas para fundamentar lo que percibe, para fundamentar lo que propone y para explicar lo que logra. Percibe, propone porque experimenta y logra.
y entonces se entiende para regresar al ciclo. Y las ciencias fácticas son las que estás estudiando de cuarto año a séptimo año, como esta, como introducción a la zootecnia, cualquiera de las que llevas como estadística, porque ya no es matemática pura, sino matemática aplicada a la cuantificación y el análisis, no se diga de nutrición, fisicoquímica y demás. Todas esas son ciencias fácticas. Y zootecnia es una combinación integral y armónica entre distintas ciencias. Todas ellas con la característica común de que se ocupan de los hechos, porque solo de esa manera son posibles de unificar en su saber. Y es lo que a ti te toca estudiar durante estos 4 años de la formación profesional y el tiempo que sigue. Hasta aquí la parte de la lectura. Abro espacios para comentarios antes de ingresar a la parte de tus actividades. Gracias. Activa el micro y participa, por favor. Nada, profesor. Ok, muchas gracias. Voy y vengo para la última sesión.